Bueno, buenas para todos. Soy el Padre Iván desde Argentina. Una alegría estarlos acompañando en estos ejercicios espirituales. Vamos a empezar esta contemplación poniéndonos en manos de la Virgen para que nos dé su corazón, sus manos, su mirada para contemplar y amar a Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y así vamos transitando estos ejercicios de esta segunda semana, donde vamos contemplando la vida de Jesús. Y hoy nos toca contemplar el Padre Nuestro, donde vamos a ver cómo el Señor nos dejó el regalo de su oración. Entre tantos regalos que el Señor nos va haciendo en estos ejercicios, hoy tenemos un regalo muy especial, que es su misma oración, su relación con el Padre. Esa gratitud, esa reverencia, esa obediencia, esa confianza que tenía el Señor con su Padre del cielo. Vamos a estar contemplando el Padre Nuestro. Tertuliano, un autor de los primeros siglos, llamaba el Padre Nuestro un resumen de todo el Evangelio. Cuando Jesús nos dio el Evangelio, nos dio en resumido toda su doctrina, nos compartió todo su mundo interior, ¿no? Y Santo Tomás de Aquino dice que el Padre Nuestro es la más perfecta de todas las oraciones, porque Jesús nos enseñó qué hay que rezar y en qué orden hay que rezarlo. Así que nos vamos a acercar a esta contemplación, cómo hacer la oración del Padre Nuestro, esta contemplación del Padre Nuestro. Bueno, empezamos como siempre con la oración preparatoria, donde vamos a pedir que todas nuestras acciones, lo que hagamos, la postura, nuestras operaciones, todo lo que recordemos, lo que imaginemos, lo que pensamos, y todas nuestras intenciones sean buscando servir más y mejor al Señor, ¿no? Después vamos a traer la historia, vamos a seguir acá. Recordemos que el Padre Nuestro aparece en dos lugares, ¿no? En el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Vamos a seguir el Evangelio de Lucas. Dice así: un día Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto es el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo del 1 al 4. Esa es la historia, ¿no? El segundo preámbulo va a ser la composición viendo lugar. San Ignacio llama a la contemplación una meditación visible. ¿Qué es una meditación visible? Es meterme en la escena. Es estar como si yo estuviera ahí, como si yo hubiera estado viendo ese momento. Lucas pone a Jesús en un lugar solitario. Imaginemos al Señor en un lugar solitario. Puede ser en el desierto, puede ser en una pradera, orando. Y los discípulos a una cierta distancia que miran cómo Jesús reza. Y el tercer preámbulo va a ser demandar a Dios nuestro Señor lo que quiero y deseo, ¿no? Y acá vamos a pedirle poder tener conocimiento interno del Señor que reza y me regala su modo de rezar, para que rezando así pueda más amarlo y mejor seguirlo. Bueno, te propongo para esta contemplación contemplar 3 puntos. El primer punto será ver a Cristo rezando. El segundo punto será ver cómo Cristo enseña el Padre Nuestro. Y el tercer punto será ver qué enseña Cristo en el Padre Nuestro. Bueno, primer punto será ver a Cristo rezando. Los discípulos van a un lugar solitario con el Señor. Imagínate ahí,
a todos los discípulos caminando con Jesús, llegan hasta un lugar, Jesús le dice, bueno, quédense aquí, que yo voy un poco más lejos, voy a rezar. Bueno, el Señor se pone a rezar, ¿no? Y dice el texto que de solo ver cómo rezaba Jesús, le vinieron ganas de rezar. ¿Cómo rezaría Jesús, no? Los discípulos pensarían, este no reza como nosotros, este reza de un modo especial. Yo rezo, pero él reza de otra manera. Pensemos cómo sería el rostro del Señor mientras rezaba. ¿Cómo sería su postura corporal? ¿Cómo serían los frutos de esa oración? Es decir, se notaba que tenía intimidad con Dios. Los discípulos pensarían, mira, yo rezo todos los días, pero esto es otra cosa. Qué ganas que me dan de aprender a rezar como Jesús rezaba. Puede ayudarnos a pensar cómo se vería Jesús si meditamos en otras ocasiones que Jesús rezó. En la transfiguración, cómo su rostro estaba transfigurado, cómo su rostro se cambiaba en la oración. O en el bautismo, cuando se abrió el cielo y se escuchó al Padre que dijo, este es mi Hijo muy amado, y cómo el Espíritu Santo bajaba sobre él. O también podemos pensar en el llamado de los apóstoles. Jesús tenía que decidir quiénes iban a ser sus 12 apóstoles, y sube al monte, pasa toda la noche orando con Dios, y Dios le da la sabiduría, de tal modo que cuando baja, sin dudarlo, dice uno tras otro los nombres de los 12 apóstoles. ¿Cuántas veces necesitamos sabiduría en la oración, no? Poder tomar decisiones. O también pensar en las curaciones, cómo Jesús bajaba del monte lleno del Espíritu Santo y con esa fuerza hacía signos y milagros. Qué transformante era la oración de Jesús. Y eso le pedimos al Señor, ¿no? El poder verlo a Él mientras reza. Ese es lo primero que te propongo. Que en tu oración puedas imaginarte a Cristo, que va con vos hasta cierto lugar, después Él camina más lejos, y vos lo mirás mientras Él reza. ¿Cómo reza Jesús? Y quedarse mirándolo, ¿no? En esa contemplación para que nos vengan ganas de rezar. Dice el texto que los discípulos estaban expectantes, esperando que termine de rezar. Porque tenían algo que pedirle. Señor, enséñanos a orar. También nosotros queremos pedirle al Señor, Señor, enséñanos a orar. Nosotros oramos, pero queremos rezar como vos. Vos tenés algo distinto y queremos eso. Imagínate, vos ahí entre los apóstoles, Jesús termina de rezar y se acercan a decirle, Señor, enséñanos a rezar. Quiero rezar de otra manera, quiero rezar con tu corazón. Y le dicen, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Algunos apóstoles habían sido discípulos de Juan Bautista y él les había enseñado a rezar. Pero ahora le piden que Jesús les enseñe él directamente. Y en este momento podemos hacer memoria de quién fueron las personas que nos enseñaron a rezar y agradecer por sus vidas. Tal vez fue mi mamá, mi abuela, me enseñaba el Padre Nuestro, me enseñó el Ave María, me enseñó el Ángel de la Guarda, o en familia íbamos el domingo a misa, ¿no? ¿Quién fue el que me enseñó a rezar? Quizás un sacerdote, en un grupo de la parroquia me enseñaron a leer la Biblia, a rezar el rosario, a agradecer por la vida de cada una de estas personas. Cuánto bien nos hicieron. Y también en este momento podemos pedirle al Señor que nos enseñe Él directamente, que nos regale su oración. Mientras rezaba el Padre Nuestro, pensaba, qué regalo más grande. Le estoy pidiendo a Jesús, Jesús, quiero tener el vínculo con el Padre Celestial que vos tenés. Creo que el aspecto central de la vida de Jesús es esto. De acá brota todo. Si rezás bien, vas a vivir bien. Si rezás santamente, vas a vivir santamente. De la relación con el Padre brotó todo lo otro que hizo Jesús, ¿no? Me gusta en este momento contemplar la imagen del corazón de Jesús. Cómo ese corazón ardía mientras Él rezaba. Y que pedir su oración no es otra cosa que pedirle, Señor, dame tu corazón. Para dejarme amar por Dios como vos te dejás amar, para amar a Dios como vos lo amás. Dame tu corazón, Jesús, así podré amar al Padre y dejarme amar por Él como vos y en vos.
Este es entonces el primer punto, poder contemplar cómo Jesús rezaba, para que me vengan ganas de rezar. Segundo punto será ver cómo Cristo enseña el Padre Nuestro. Poder escuchar al Señor cómo recita estas palabras, con qué amor y con qué devoción las dice. Es decir, podemos ver ese momento en donde los discípulos se acercan y dicen: Señor, enséñanos a rezar. Y cómo Jesús cierra sus ojos, quizás abrió sus manos, miró al cielo y dijo por primera vez las palabras del Padre Nuestro. ¡Qué emoción!, ¿no? Y cómo los discípulos la guardaron en su memoria, ¿no? De tal manera que después la pudieron anotar en los evangelios y la enseñaron de generación en generación, nos llegó hasta nosotros. Y cómo los discípulos se habrán ido cada uno por su lado a rezar con el Padre Nuestro y a rezar el Padre Nuestro. Entonces acá será poder escuchar cómo el Señor recita estas palabras. Qué lindo poder escucharlos de labios de Jesús. Ver cómo los discípulos mismos se dispersan y cada uno reza el Padre Nuestro. Y también ver cómo lo guardan como un tesoro en su memoria. Podríamos para el Padre Nuestro dar la indicación que la Madre Teresa nos deja a los sacerdotes. En todas las sacristías de las misioneras de la caridad, las monjas de la Madre Teresa, la Madre Teresa hizo poner un cartel para los sacerdotes. Sacerdote de Dios, celebra esta misa como si fuera tu primera misa, tu última misa, tu única misa. Y podríamos decir esto, ¿no? Ojalá pudiera rezar el Padre Nuestro como si fuera mi primer Padre Nuestro, mi último Padre Nuestro, mi único Padre Nuestro. Saben que para cuidar esto, en los primeros siglos, el Padre Nuestro estaba bajo la disciplina del arcano. El arcano quiere decir el misterio, ¿no? Esto lo cuenta Cirilo de Jerusalén en las catequesis mistagógicas. Es decir, no se le daba a cualquiera el Padre Nuestro. Solo a quien después de una preparación larga y una conversión real, un cambio de vida, iba a morir al mundo, iba a empezar a vivir como hijo de Dios. Bueno, se iba a bautizar. Entonces, en la víspera de su bautismo, el día antes, le entregaban el Padre Nuestro. Y le contaban el secreto de la Eucaristía. Y entonces, esta persona que había aprendido el Padre Nuestro esperaba a ser bautizado al otro día para poder rezarlo, para poder por primera vez dirigirse al Padre junto con la Madre Iglesia y los hermanos. Es bueno recordar esto y hacerse la imagen, porque quizás lo hemos trivializado un poco el Padre Nuestro, como una oración más, ¿no? Dicha la carrera, sin darle el peso que le habrá dado Jesús, que le habrán dado los apóstoles. Son palabras salidas de los labios de Cristo al corazón de Dios. Si miramos los santos, vamos a encontrar que todos los santos nos enseñan a rezar el Padre Nuestro con amor y con devoción. También los santos pueden ayudarnos a esto, ¿no? A esto mismo, a poder rezar el Padre Nuestro como lo rezó Jesús, como lo rezaron los apóstoles aquella primera vez. Santa Teresita dice esto: algunas veces, cuando mi espíritu se encuentra en tal aridez que me es imposible extraer algún pensamiento para unirme al buen Dios, recito muy lentamente, subraya esto, recito muy lentamente un Padre Nuestro. Entonces esa oración me arrebata, alimenta mi alma mucho más que si la hubiera rezado apresuradamente 100 veces. Eso queremos en esta contemplación. Poder recitar lentamente, recitar prestando atención a lo que digo, recitar con amor el Padre Nuestro. Una hermana, una monja de la Orden del Carmen, da este testimonio sobre Teresita. Su unión con Dios era continua, oraba sin pausa. Un día la encontré en su celda. Cosía a gran velocidad. Sin embargo, tenía un aire recogido y le pregunté la razón. Recito el Padre Nuestro, me dijo. Es tan bello decir Padre Nuestro
y en sus ojos brillaban algunas lágrimas. Esto es lo que queremos contemplar en el segundo punto. Ver a Cristo rezando el Padre Nuestro, oírlo de labios del Maestro y rezarlo nosotros muy lentamente. Aprender de los santos, poder rezar el Padre Nuestro con ese mismo corazón, con ese mismo espíritu con que lo hizo Jesús. Finalmente, el tercer punto será ver qué enseña Cristo en el Padre Nuestro. ¿Qué enseña Cristo en el Padre Nuestro? Bueno, en este punto lo que vamos a tratar de ver, ¿qué es? Meditar sobre la oración en sí, sobre el sentido de cada una de las palabras. ¿Qué decimos y a quién le hablamos cuando rezamos el Padre Nuestro? Imaginemos cómo los apóstoles, después de recibir el Padre Nuestro, se fueron cada uno por su lado a rezarlo. Y cómo gastaron tiempo saboreando y entendiendo cada palabra. Cómo cada uno se quedó ahí recitándolo y pensando en el sentido de lo que decía. Este modo de rezarlo llama San Ignacio segundo modo, que es ir diciendo el Padre Nuestro por partes y meditando y gustando cada una. Se encuentra en el número 252 de los ejercicios espirituales. Voy a ir ahora haciendo una reflexión de cada una de las partes del Padre Nuestro según el Evangelio de Lucas. Número 1. Cuando oren, digan Padre. Cuando oren, digan Padre. Indica que al empezar a orar, debemos ponernos en presencia de Dios. Estoy delante de Dios, Dios me ve, Dios me escucha. No puedo hablar como si le hablara a la pared. O como si le hablara a un hijo de vecino. O como si hablo solo. Tengo que creer que Dios está aquí, que Dios es omnipotente, Él todo lo puede. Él creó el mundo. Él me creó a mí, Él sabe lo que me conviene. Entonces entro en su presencia, tomo conciencia de que Él me mira, que Él me escucha, que Él me ama, que Él está esperando tener este tiempo conmigo. Y también tomo conciencia que estoy delante de un Dios que es Padre, es mi papá. Un Dios que me ama personalmente, que quiere mi bien. Que me ama tanto que me dio a su Hijo Jesús, ¿no? Entonces voy a orar como un hijo habla con su Padre, así con esa confianza y con esa intimidad. Este rezar tomando conciencia de la presencia de Dios es la actitud fundamental de toda oración. Dice Santa Teresa que no se puede hablar con un príncipe con el mismo descuido que hablamos con el labrador. Para decirnos que no puedo entrar en la presencia de Dios descuidado, ¿no? A lo mejor como le hablo a mi hermano o a mi hermana, así a la Bartola, ¿no? Tengo que tomar conciencia de con quién estoy hablando. Dice Teresa, Santa Teresa de Jesús, la Grande. Procuremos rezar advirtiendo con quién hablamos y lo que le decimos, para que vaya bien rezado el Padre Nuestro. Yo lo he probado, tened paciencia y procurad hacer costumbre de cosa tan necesaria. Y hay algo muy interesante que dice Teresa sobre esta sola indicación, sobre estar en la presencia de Dios. Dice Santa Teresa que el Padre Nuestro bien rezado podría llevarnos a las cimas de la oración mística. Es decir, que no es una oracioncita así que recitamos, que si lo voy rezando bien, eso me puede introducir más y más en moradas más altas de la unión con Dios, ¿no? Me puede llevar hasta la contemplación perfecta, dice ella. Fíjense cómo lo dice Santa Teresa. Para que no penséis que se saca poca ganancia de rezar vocalmente con perfección, os digo que es muy posible que estando rezando el Padre Nuestro, os ponga el Señor en contemplación perfecta, que por estas vías muestra su majestad que oye al que le habla y le dice su grandeza. Y ahora explica qué quiere decir contemplación perfecta. Suspendiéndole el entendimiento. Sin ruido de palabras le está enseñando este Maestro Divino, suspendiéndole las potencias que gozan sin entender cómo gozan. Estas hijas
es contemplación perfecta. Quiere decir que si yo voy rezando el Padre Nuestro y me doy cuenta que el Señor me suspende las potencias, que tengo atadas las potencias para pensar, para imaginar, el Señor, siendo como un recogimiento, me invita a entrar dentro de mí y a descansar en su presencia, me tengo que quedar ahí, ¿no? Disfrutando de la presencia de Dios, gozando sin entender cómo goza, dice Santa Teresa. Que esta es una manera en que Dios puede responder al Padre Nuestro bien rezado. En otras palabras, si recito el Padre Nuestro y siento recogida mis potencias, como descansando en presencia de Dios, me quede ahí disfrutando, sin forzar la oración. Bueno, entonces tenemos la primera actitud. Jesús nos enseña una serie de actitudes con el Padre Nuestro. La primera es, cuando ores, decí Padre. Es decir, lo primero es, ponete en la presencia de Dios. Segunda, santificado sea tu nombre, que indica la gratitud y la alabanza. Dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en el número 588. Santificar el nombre de Dios es, ante todo, una alabanza que reconoce a Dios como santo. Santo Tomás de Aquino dice que en el Padre Nuestro se enseña qué es lo que debemos pedir y en qué orden tenemos que pedirlo. Entonces, ya el Señor Jesús, el maestro de oración, nos va enseñando. Cuando vas a orar, primero te tenés que poner en la presencia de Dios y después empezar con oración de gratitud, con oración de alabanza. Cuando empieces tu oración, siempre comienza diciendo gracias. Así lo enseña San Ignacio esto. Tomemos dos momentos clave de los ejercicios. En primer lugar, la oración de examen, que el mismo Ignacio dice que es para él la más importante de las oraciones. Dice así: el primer punto es dar gracias a Dios nuestro Señor por los beneficios recibidos. Es decir, cuando vas a examinar tu conciencia, lo primero que hay que hacer que es pensar, tomar conciencia de los beneficios recibidos y agradecerlos. Y en otro lugar, en la contemplación para alcanzar amor, que es la última contemplación antes de volver a la vida cotidiana, San Ignacio después de los ejercicios al final pone la contemplación para alcanzar amor, que ya la vamos a hacer, y después envía al ejercitante a la vida cotidiana. ¿Con qué actitud? Con la actitud de buscar la unión con Dios en todas las cosas. Y dice que esto se hace, en primer lugar, con la gratitud. Dice así el número 233 de los ejercicios. Pedir conocimiento interno de tanto bien recibido para que yo enteramente reconociendo pueda en todo amar y servir a su divina majestad. Esa expresión tan conocida de Ignacio, en todo amar y servir. Bien, entonces tenemos que en cuanto a actitudes de oración, el Padre Nuestro nos enseña, cuando ores, primero, entrar en la presencia de Dios. Segundo, agradecer. Tercero, venga a nosotros tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día. Esta tercera actitud es pedir. Después que entramos en la presencia de Dios, agradecimos, ya podemos pedir. ¿Pedir qué? Primero pedimos el reino y después el pan. La siguiente actitud es la petición de todo lo que necesitamos para vivir. Pero empezando por lo espiritual, el reino, y después lo corporal, el pan. Esto es muy importante. Empezar siempre por el reino. ¿Qué es el reino de Dios? San Ambrosio dice, donde está Cristo, allí está el reino. En otras palabras, cuando pedimos el reino, pedimos que haya más presencia de Jesús en mi vida. Y Orígenes, un presbítero de los primeros siglos, llama a Jesús en griego la autobasileia tu seu. Quiere decir, Jesús es el reino de Dios en persona. El reino de Dios no es algo, es alguien, es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios hecho hombre. Es decir, primero pedimos que Cristo sea conocido, amado y servido, y después todas las demás cosas, después el pan. Primero el reino, después el pan. Lo dijo el mismo Jesús, busquen el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura.
Creo que la petición venga a tu reino es una oración en crisis. Porque en general los católicos solemos pedir mucho pan y poco reino. Y entonces, si es verdad esto que enseña Santo Tomás, que hay que pedir en el orden que enseña el Padre Nuestro, acá tenemos un problema, ¿no? Un déficit en la oración, que muestra un déficit en el celo apostólico, ¿no? Muchas veces nos falta ese celo, ese deseo de que Jesús sea conocido, amado y servido. Ese celo por ser santos y ese celo por ser apóstoles. Venga a tu reino quiere decir que yo permanezca en Jesús, que yo rechace el pecado, que yo sea santo, que tenga el coraje de predicar y pedir esta misma conversión para mi vecino y para el mundo entero. Pedir la conversión inicial para algunos y la conversión permanente para otros. Es pedir que Cristo nos llene de su espíritu. Es pedir que vivamos más según el espíritu de Cristo y menos del espíritu del mundo. Más los valores de Dios y menos los valores del mundo. En Siria, en la región de Siria, en los primeros siglos, hay documentos que muestran que los cristianos sirios muchas veces, para explicar el venga a nosotros tu reino, decían, decir venga a nosotros tu reino es lo mismo que decir venga a nosotros tu espíritu. Ven Espíritu Santo. Eso es lo que están pidiendo. Siguiente. Perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. La siguiente actitud del corazón orante es el perdón. Pedido a Dios por todas nuestras faltas y ofrecido a los hermanos. Es interesante que si mirás el Padre Nuestro en el Evangelio según San Mateo, no se usa la palabra pecado, sino se usa la palabra deuda, que era una traducción que se usaba antes en el Padre Nuestro. Padre, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto es significativo porque indica que el pecado es relacional. Que cuando peco estoy rompiendo una relación con Dios, no simplemente rompiendo una ley. Y confesamos que somos incapaces de pagar esa deuda. Tomamos una deuda con Dios que me hizo tanto bien, que me bendijo tanto y le pagué mal. Y no puedo pagarla. Y le pido a Dios misericordia, el perdón. Jesús cuenta para ejemplificar esto aquel hombre que va frente al rey y le pide que le perdone 10.000 talentos, que serían sueldos de 16 años de trabajo, como diciendo una deuda imposible de pagar. Es decir, no podemos recuperar la relación con Dios por nosotros, solo pedir que Él nos la regale, ¿no? Mediante el perdón. Un poquito, podríamos decirlo así, ¿cuánto hizo Dios por mí y qué mal le pagué? Esa es la deuda. San Ignacio recomienda en los ejercicios hacer el coloquio de misericordia. Ponerme delante de Cristo crucificado y pensar, ¿qué ha hecho Él por mí? Ver cómo Cristo me amó, cómo Cristo vino a la tierra, cómo Cristo se hizo pobre, cómo Cristo predicó, juró y dio su vida por mí, por amor a mí. ¿Y qué he hecho yo por Él? ¿Qué mal le pagué? Le pagué con clavos y espinas, ¿no? Si me pongo delante de la cruz, ahí lo voy a ver. Entonces pedir perdón, ¿no? Señor, perdóname. Vos me amaste y yo así te pagué, con rebeldía, dándote la espalda. Vos me diste todo y yo soy mezquino, Señor. Vos sos generoso conmigo y yo no puedo serlo. Y sigue San Ignacio diciendo que una vez que miré qué hizo Él por mí, qué hice yo por Él, hace una tercera pregunta. ¿Qué debería hacer por Él? Y el Padre Nuestro nos enseña algo muy clarito. ¿Qué debería hacer por Jesús? El perdón gratuito que Dios me da exige que yo perdone las deudas que los hermanos contraen conmigo. Y si no perdono, no puedo recibir el perdón de Dios. De hecho, en el Evangelio según San Mateo, Mateo 6:14, cuando Jesús reza el Padre Nuestro, después comenta esta petición y dice así:
Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Bueno, ojalá, deseo con todo mi corazón que esta contemplación que estamos haciendo, cuando te pongas a rezar, sea el momento para que, ayudado por el Espíritu Santo, puedas vencer el rencor. Pensar, alguien me debe algo. ¿Viste cuando vos encontrás a alguien que tiene una deuda con vos y vos no? Parece que entre vos y el otro se pone la deuda. Vos te acordás las palabras que te dijo, te acordás cómo te trató mal, te acordás la mirada que te hizo, te acordás que te debe dinero. Entonces no te podés soltar delante de la persona. Es como que la deuda se pone entre ambos. Bueno, esto es lo que se nos pide, es correr eso. Así como Dios te perdona, perdonar, ¿no? Ojalá este momento, esta contemplación sea el momento para decir basta. Hoy, con la ayuda de Jesús, perdono. Este momento es el momento para revisar tu conciencia. Pensar en todos los que te han herido y pedirle a Jesús la fuerza para perdonar. Lo que es imposible para nosotros no lo es para Dios. Última petición. La última actitud del orante. Entonces tenemos, primero, entrar en la presencia de Dios, Padre. Después, agradecer, santificado sea tu nombre. Después las peticiones, el reino y el pan. Primero lo espiritual, después lo corporal. Después, el perdón, recibido y ofrecido. Y finalmente, la última actitud del orante, con la que volvemos al mundo, es el combate espiritual. No nos dejes caer en la tentación. Como si le dijéramos al Señor, Señor, ahora que termino de rezar, vuelvo a mi vida ordinaria, armame, poneme la armadura porque vuelvo a la lucha, porque soy débil, porque internamente soy muy débil, porque en el entorno tengo muchas cosas que no me favorecen, porque el diablo me persigue. El orante tiene que tener la convicción de que estamos en, como dice Santa Teresa de Jesús, una guerra invisible. Y por eso tiene que salir bien armado. San Ignacio advierte que el demonio es como un mal caudillo, número 327 de los ejercicios. Es decir, nos estudia para saber por dónde entramos. El diablo da vuelta y te mira, este es el punto flaco que tiene. Por acá le voy a entrar, ¿no? Mira en qué pensás, mira lo que te preocupa, y por ahí te quiere entrar. Mira tus heridas, por ahí te quiere entrar. Y entonces le pedimos a Dios sabiduría para conocer nuestros puntos flacos. Señor, antes de irme, mostrame cuáles son mis puntos flacos, mis debilidades, fortaleceme. Y también Ignacio agrega que el demonio es como una bestia, llena de ferocidad. Y por eso le pedimos no solamente sabiduría para saber mis puntos débiles, sino fuerza para luchar. Para, como dice Ignacio, poner mucho rostro contra las tentaciones del enemigo, haciendo el opósito per diametrum. Es decir, hacer lo opuesto de lo que el diablo me ofrece. Poner rostro, es decir, no voy a caer, ¿no? Me doy cuenta que estoy muy irritable, me doy cuenta que me enojo fácil y tengo que ir a una persona difícil. Y digo, no voy a caer, Señor, dame la gracia de no enojarme, no ponerme bravo. Cúbreme con tu armadura, lléname de ti. Salgo armado, ¿no? No salgo como alguien ingenuo, que muchas veces nos pasa eso. Bueno, terminamos de rezar y salimos como de paseo. Por eso así nos va. Nos viene bien, antes de volver al mundo, hacer el examen sobre nuestros puntos flacos y pedir sabiduría y fuerzas al Señor para resistir. Y también no irme sin hacer algunos buenos propósitos. Entonces, aquí tenemos en este tercer punto cómo el Señor nos muestra las actitudes del orante, que puede servirnos de esquema siempre que vayamos a orar, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica dice que el Padre Nuestro no es simplemente la fórmula para repetir. Es una oración vocal, pero también es escuela de toda oración. En ese sentido, queremos aprender las actitudes del orante. Estar en la presencia de Dios, empezar con la gratitud, la petición, lo espiritual, después lo material, el perdón y el combate espiritual. Y finalizamos nuestra oración con el coloquio. Antes de terminar la contemplación de hoy, cada uno hace el coloquio, es decir, habla. Puede ser con la Virgen, puede ser con un santo, puede ser con Cristo, puede ser con los apóstoles, diciéndole a los apóstoles que les hablen,
de cómo ellos rezaban el Padre Nuestro, les enseña a rezar el Padre Nuestro. Puede ser hablar con Jesús sobre el Padre Nuestro, sobre alguno de los puntos, ¿no? Según el Espíritu Santo nos haga sentir, ¿no? Y le pedimos al Señor recibir la oración del Señor. Que no sea yo quien rece, sino que sea Cristo quien rece en mí. Y terminamos, como enseña San Ignacio, con un Padre Nuestro, rezando el Pater Noster. Vamos a hacer esto para terminar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que tengan unos santos ejercicios.